Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que os aseguro, os va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de dos de las estrellas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y creedme, lo que ha sucedido entre ellos, o más bien lo que se ha descubierto, ha causado un auténtico revuelo. Prepárense para un torbellino de emociones y sorpresas, porque vamos a desgranar los detalles que han puesto a todos en shock. Si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderos nada de lo que se cuece en el mundo de las celebridades. Comenzamos. Vivimos en una era donde las redes sociales nos permiten estar más cerca que nunca de nuestros ídolos. Seguimos sus pasos, sus éxitos, sus relaciones. Y cuando dos figuras tan prominentes como Can Yaman y Demet Özdemir están involucradas, la expectación se dispara. Muchos de vosotros recordáis su química explosiva en la serie Erkenci, y desde entonces, la conexión entre ellos ha sido objeto de constante especulación. ¿Son solo compañeros de trabajo? ¿Hay algo más allá? Pues bien, hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha hecho que todas esas preguntas cobren una nueva dimensión. Imaginad la escena: Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su legión de fans en todo el mundo, y Demet Özdemir, una actriz de talento y belleza indiscutible. Ambos han estado en el centro de la atención mediática por sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, lo que os traemos hoy no tiene nada que ver con un nuevo proyecto de actuación o un romance confirmado, sino con algo mucho más personal. Algo que ha salido a la luz y que ha desatado una ola de reacciones, comentarios y, sí, un auténtico shock. El epicentro de todo esto es una imagen, una fotografía, que ha incendiado las redes. Se trata de una ecografía. Sí, habéis oído bien, una ecografía. Y no es una ecografía cualquiera, sino una que, según los rumores y las interpretaciones que han surgido, está directamente relacionada con Demet Özdemir. La imagen, que apareció en ciertos foros y se viralizó a la velocidad de la luz, muestra una serie de detalles típicos de una ecografía, y lo que ha hecho que todos se vuelvan locos es la supuesta conexión que se le atribuye a Demet. Ahora bien, es crucial ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, las especulaciones corren como la pólvora, y no todo lo que se dice es cierto. Sin embargo, la forma en que esta imagen ha sido presentada y las reacciones que ha generado son dignas de análisis. Se habla de que la ecografía podría ser de un embarazo. Y aquí es donde entra Can Yaman en la ecuación. Los rumores alimentados por esta imagen y por el historial de su supuesta cercanía, sugieren que Can podría ser el padre. Una bomba, ¿verdad? Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones. Por un lado están los fans incondicionales de la pareja, aquellos que siempre han soñado con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Para ellos, esta noticia sería una bendición, la confirmación de un amor que muchos creen que existe o ha existido. Imaginad la alegría, la emoción de ver a dos de sus ídolos formar una familia. Verían en esta supuesta ecografía la promesa de un futuro compartido, de un nuevo capítulo en sus vidas. Pero como siempre, la moneda tiene dos caras. Por otro lado, hay quienes son más escépticos. Señalan que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir. Que una imagen puede ser manipulada, o que simplemente puede pertenecer a otra persona y se le ha atribuido erróneamente. La cautela es fundamental, y es importante recordar que la vida privada de las celebridades debe ser respetada, a menos que ellas mismas decidan compartirla. Pero, ¿por qué esta ecografía en particular ha causado tanto revuelo? Hay varios factores que contribuyen a esta tormenta perfecta de rumores. Primero, la popularidad arrolladora de ambos. Can Yaman es un fenómeno global, con una base de fans que trasciende fronteras. Demet Özdemir, por su parte, es una figura querida en Turquía y cada vez más reconocida internacionalmente. Cuando dos personas de este calibre se ven envueltas en una historia tan íntima y personal, la atención mediática está garantizada. Segundo, la historia que se ha construido alrededor de ellos. A lo largo de los años, ha habido numerosos rumores de un romance entre Can y Demet. Han sido vistos juntos en diversas ocasiones, han compartido momentos que han alimentado las esperanzas de sus seguidores. Aunque nunca han confirmado oficialmente una relación sentimental, esa chispa de misterio ha permanecido, creando un terreno fértil para las especulaciones. Esta ecografía, sea lo que sea, ha aterrizado en ese terreno y ha prendido la mecha.
Tercero, la naturaleza misma de la imagen. Una ecografía es un símbolo poderoso. Representa el inicio de una nueva vida, un futuro que se gesta. Y cuando se asocia con dos personas tan queridas, la imaginación colectiva se dispara. La idea de un bebé, de un miembro más en la familia de estas dos estrellas, es algo que para muchos es emocionante y conmovedor. Ahora analicemos un poco el contexto de los rumores. Se ha hablado de que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación sentimental hace tiempo, pero que esta terminó. Sin embargo, la amistad o al menos la cordialidad entre ellos ha continuado. ¿Podría esta ecografía, de ser real y pertenecer a Demet, representar un hijo de una relación pasada, o incluso algo más complejo? Las preguntas se multiplican y cada uno intenta encontrar respuestas en la escasa información disponible. Para entender la magnitud del shock, pensemos en cómo las noticias sobre las vidas personales de las celebridades se filtran y se amplifican en la era digital. Una simple foto o un tuit, un comentario de un amigo cercano, y de repente el mundo entero está hablando de ello. Y en este caso, la imagen de la ecografía es el detonante de un tsunami de especulaciones. Muchos se preguntan sobre la autenticidad de la imagen. ¿Quién la ha publicado? ¿Con qué intención? ¿Es una filtración intencionada o un error? Estas son preguntas que quedan en el aire, y que solo los involucrados podrían responder. Sin embargo, la velocidad con la que ha sido compartida y discutida en todas las plataformas indica que ha tocado una fibra sensible en la audiencia. Desde nuestro canal, siempre intentamos daros la información más veraz y contrastada posible. En este caso, es crucial reiterar que no hay declaraciones oficiales. Lo que circula por Internet son rumores, especulaciones y el deseo de muchos fans de ver a Can Yaman y Demet Özdemir felices, ya sea juntos o por separado. La ecografía se ha convertido en el lienzo en el que muchos proyectan sus deseos y sus fantasías. Imaginad la presión que deben sentir Can y Demet ante este tipo de situaciones. Su vida personal está constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada aparición, cada comentario es analizado y reanalizado. La difusión de una imagen tan íntima, incluso si es falsa o malinterpretada, puede generar una gran angustia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por un lado, tenemos la confirmación del poder de las redes sociales para generar y amplificar rumores, a veces hasta el punto de crear una realidad paralela. Por otro lado, tenemos el inmenso interés del público en las vidas de sus ídolos, un interés que a veces cruza la línea de lo respetuoso. Si la ecografía es real y pertenece a Demet Özdemir, y si Can Yaman es el padre, entonces esto marcaría un hito en sus vidas y en la relación pública que tienen con sus seguidores. Sería una noticia de portada mundial, sin duda. Pero hasta que no haya una confirmación, debemos tratar esta información con la debida prudencia. Lo que es innegable es el impacto que esta historia ha tenido. Ha generado debates apasionados, ha mantenido a miles de personas pegadas a sus pantallas, buscando más información, analizando cada detalle. El shock del que hablamos no es solo por la posible noticia en sí, sino por la forma en que ha sacudido el mundo del espectáculo y a los fans de estas dos estrellas. A menudo las celebridades se ven obligadas a vivir sus vidas más íntimas bajo la mirada pública, y este es un claro ejemplo de ello. La difusión de una ecografía, un símbolo de vida y futuro, sin el consentimiento o la participación de los involucrados, plantea interrogantes éticas importantes sobre hasta dónde llega el derecho a la información y dónde empieza el derecho a la privacidad. En resumen, hemos sido testigos de cómo una supuesta ecografía ha desatado una ola de especulaciones y ha puesto en shock a los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores apuntan a un posible embarazo y a la paternidad de Can, alimentando las fantasías de aquellos que sueñan con verlos juntos. Sin embargo, es vital recordar que hasta ahora, todo se basa en la especulación. La cautela y el respeto por la privacidad de los involucrados son fundamentales en estos casos. La velocidad con la que esta noticia se ha propagado es un claro reflejo del poder de las redes sociales y del inmenso interés que generan estas dos figuras públicas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Esperamos que os haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a nosotros. Agradecemos enormemente vuestra compañía y vuestro interés en seguir de cerca todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de esta noticia? ¿Creéis que hay algo de verdad en estos rumores?
Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.